La conversación política. El podcast de Clásica y Viral sobre la política, sus narrativas y mediatizaciones. La conversación política. Conversaciones atravesadas por los viejos y los nuevos medios. Pau Canaleta es consultor en estrategia electoral, política y empresarial. Recientemente ha publicado un libro justamente sobre estrategia electoral en la que se analiza de manera práctica y sencilla cómo se construyen las campañas electorales en la actualidad. Con Pau Canaleta hablamos fundamentalmente de las cuestiones tácticas y de las cuestiones estrategias, de cómo se trabaja en momentos en que impera el discurso del odio, que surgen outsiders en la política y aquellos que piensan más estratégicamente en el largo plazo. En primer lugar, yo siempre señalo como el elemento más importante en una campaña electoral o pre-campaña, porque ya entendemos las campañas no solo en el periodo de campaña, sino desde un año o 2 años antes, en que empecemos a decidir la estrategia, lo que llamamos la definición del escenario electoral, que básicamente es qué temas estarán presentes en la mente de la gente a la hora de decir su voto. Y cuando hablamos de temas, no solo estamos hablando de problemas, sino también de sensaciones, de expectativas, de ganas de cambio, es decir, qué elementos consideramos que serán claves. Y a partir de aquí, pues la estrategia no es nada más que intentar posicionarte y liderar ciertos temas e intentar posicionarte para que al menos no pierdas votos en otros y no te desgastes en otros. Y la estrategia es básicamente todo el camino que recorrerás para llegar a lo que llamamos el posicionamiento, que no es nada más que tener una posición favorable previa a la elección. Es decir, al final esto es aplicable al mundo electoral, pero también obviamente político, pero también empresarial, que el objetivo no son los resultados, sino el posicionamiento. Una vez tengamos el posicionamiento, los resultados vienen, en la medida que sea, solos, pero sin posicionamiento no hay resultados. Y por tanto, la estrategia es todo el camino que recorreremos para ubicarnos en este espacio que consideramos que es el espacio que nos corresponde. La conversación política. A ver, los franceses, ellos definen lo que es la presidencialidad o el liderazgo como estar lo suficientemente cerca de los problemas de la gente para que la gente nos vea que entendemos estos problemas, pero a la vez también lo suficientemente alejados para abrir camino y abrir nuevos horizontes. Por tanto, es este punto en que obviamente nos hemos de fijar en los problemas de la gente y el malestar o no, o las expectativas que tiene, pero a la vez hemos de abrir camino. Hemos de abrir expectativas y tratar temas que quizá a la gente no están, ¿no?, en las encuestas. Por tanto, es encontrar este punto. Y sin duda, el elemento que utilizamos más es las encuestas, los sondeos. No solo para que nos digan las expectativas electorales, que a mí desde el punto de vista estratégico no me interesan nada, porque cuando empezamos a trabajar para construir estrategia, las encuestas o las expectativas electorales son una foto. Y en buena parte lo que haremos es intentar que esa foto no se cumpla, para bien o para mejor. Y por tanto, lo que me interesa sobre todo es que nos den las encuestas la máxima información posible. Y esto quiere decir que nos ayuden a segmentar el electorado, que nos den información sobre los problemas que tiene la gente, sobre las percepciones, sobre cosas más cualitativas, etcétera. Básicamente trabajamos con encuestas cuantitativas y también, si es posible, con cualitativas, focus groups o grupos de discusión en que emergen los corrientes de opinión, aunque esto no sea extrapolable al conjunto de la gente. Pero no tenemos otros elementos. Es cierto que podemos tener elementos tecnológicos, pero al final no dejan de ser también encuestas cualitativas. Por tanto, siempre necesitamos una buena investigación para afinar nuestra estrategia. La conversación política. Yo he trabajado con todo tipo de candidatos y de políticos y se nota mucho el que, a menudo siempre digo que el que es más humilde viene, pues básicamente viene surgido de los malos resultados. Es decir, en el fondo el elemento clave
es quien es consciente que necesita un apoyo en estrategia de comunicación o en estrategia electoral para conseguir sus resultados. Y es necesario tener mucha humildad. El candidato tiene un trabajo muy importante, pero su trabajo no es definir la estrategia. El candidato tiene el trabajo de acercarse a la gente, de divulgar entre la gente, de ser capaz de transmitir un mensaje, etcétera, etcétera, y también tiene un trabajo de liderazgo, de plantear qué ciudad o qué país queremos, es decir, de trazar horizontes. Estos horizontes también se han de trabajar obviamente con el consultor, pero la estrategia no. Y la mayoría de candidatos, y de políticos son conscientes de ello. Me he encontrado con algún candidato que le cuesta y tal, y es muy, muy difícil. De hecho, acaba la cosa mal habitualmente, porque cada uno ha de saber para qué sirve, igual que yo no sería candidato, pues los candidatos no han de hacer de estrategas, porque cuando esto sucede acaba mal. Igual que todos los casos que hemos tenido de estrategas que han querido ser candidatos tampoco han tenido un buen resultado. Por tanto, es muy importante que cada cual tenga su lugar, y si cada uno no tiene claro cuál es su rol y el rol del otro y confiar ciegamente en la profesionalidad, pues las cosas, normalmente se tuercen. La conversación política. Hemos vivido muchas etapas. Yo te hablaré un poco de la perspectiva europea, pero esto se puede extrapolar en la mayoría de las sociedades occidentales. Son etapas. Yo creo que vivimos en los años 90 una estabilidad muy buena a nivel político. Después del inicio de los 2000, sobre todo a partir de la crisis económica del 2008, todo esto se quebró. Aquí, por ejemplo, aparecieron los partidos alternativos, nuevos partidos, nueva política. Todo esto tuvo su recorrido, y ahora estamos, yo creo, en una sensación que obviamente ha llegado hasta aquí, la polarización, los bandos, el tensionamiento cada vez más evidentemente, pero hemos llegado a un punto que yo creo que empieza a emergir lo que es la valorización de la gestión, y lo vemos, sobre todo la gran diferencia es que estamos acostumbrados a partir de la crisis económica, más allá de los nuevos partidos, también los viejos se han adaptado a este malestar y piensan mucho a corto plazo, y por tanto hacen campañas muy pensadas a corto plazo, muy tácticas, muy de representar el malestar, etcétera, ¿no? Pero si nos fijamos con un poco de perspectiva, vemos que aquellos que apuestan a largo plazo y hacen campañas más centradas, pues les suele ir mejor. Yo creo que estamos ahora en esta situación. Creo que la polarización continuará y aún durará unos años, y además después de la crisis de Ucrania y todo lo que ha sucedido, y quizás por nuevas crisis que vayan emergiendo, pero a la vez el ciudadano quiere cada vez más certidumbres. Y la polarización sirve para canalizar el malestar, pero hemos visto que las respuestas políticas que han salido de este malestar tampoco acaban de convencer a la gente. Por tanto, de una manera muy suave, creo que cada vez se mantendrá el malestar, habrá partidos y candidatos que cabalguen encima del malestar, y lo hemos visto, pero se irá abriendo paso la certidumbre con candidatos más centrados, que hablen más de los problemas de la gente y que sobre todo el centro irá abriendo ese camino. Lo estamos viendo en Europa, no sé si llegará a Latinoamérica más pronto que tarde, pero este es un poco el rol que vemos en el futuro, de gobiernos, una parte de los candidatos centrados en gestión, en centro, desde un punto de vista no ideológico, sino más desde un punto de vista político, y conviviendo con un malestar y con partidos más populistas. Creo que iremos a esta situación. La conversación política. La conversación política, el podcast de Clásica y Viral sobre la política, sus narrativas y mediatizaciones. Conversaciones atravesadas por los viejos y los nuevos medios. Si te gustó este podcast, podés escuchar todos nuestros contenidos en www.clasicayviral.com.ar.